Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo módulo. Es referido a lo que es la producción intelectual en su segunda versión, ¿no? Producción intelectual 2. Bueno, vamos a ver varios elementos que están referidos a este módulo, ¿ya? Entonces, nuevamente reitero mis saludos a todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver inicialmente cómo vamos a trabajar, qué elementos están por considerarse y todo lo demás. ¿Ya? Bueno, entonces esto lo voy a cambiar un ratito. Voy a poner como estudiante para que, a ver, aquí, a ver, no sé si me da, aquí está estudiante. Aquí está. Ya estoy, creo, ¿no? Bueno. Bueno, entonces estamos con el módulo de producción intelectual 2. Vamos a ver un poco sobre qué es lo que vamos a llevar en este módulo. ¿Ya? Bueno, entonces el módulo está programado de enero a febrero, es decir, vamos a tener un espacio de aproximadamente 4 semanas o algo más para poder trabajar en este módulo. En lo que se refiere eh, Los objetivos es profundizar las diferentes etapas de publicación de artículos científicos, desarrollando habilidad y destrezas en cada uno de nosotros, de los participantes. Justamente en este sentido, ya dentro de los objetivos y los propósitos finales es que ustedes pueden proponer o pueden ya establecer un artículo, ya el cual enseguida vamos a hablar sobre qué aspectos se va a considerar. En la primera unidad vamos a ver lo que es, vamos a fortalecer fundamentos en relación a la parte de conocimiento intelectual y contenidos digitales. Vamos a ver la estructura de una producción científica, la introducción. En sí, en la unidad uno, en la producción intelectual uno, han llevado varios elementos que están relacionados a la misma producción, pero en este caso vamos a profundizar y vamos a ver algunos elementos ahí de forma no tan a detalle, pero las vamos a tocar y nos vamos a enfocar en relación a nuestro producto final. Bueno, luego tenemos la segunda unidad que vamos a ver la publicación de artículos científicos de revistas nacionales e internacionales. Vamos a ver algunas revistas, sus estructuras, seguro que ya lo han visto, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a tocar algunos temas que enseguida les voy a indicar. En la tercera vamos a ver los criterios de evaluación de producción intelectual, qué aspectos metodológicos en la producción, errores en la redacción científica. Y en la cuarta unidad vamos a ver lo que sea la misma producción de artículos científicos, pero nos vamos a apoyar también ahora en la inteligencia artificial, ¿ya? Vamos a tomar este apoyo en el sentido que va a ser nuestro asistente, ¿ya? La inteligencia artificial, en el cual nos va a permitir ver lo que es la búsqueda de información científica con inteligencia artificial, revisión de plagio o de contenido, similitud con la inteligencia artificial. Cada uno de ustedes ya va a hacer uso de todas estas herramientas para poder ya proponer, va a ser esta etapa ya la final, ¿no? Para que se pueda proponer el trabajo final. En la unidad, en este caso de evaluación, está compuesta de la siguiente forma. Tenemos tarea, cuestionario, foro, tarea 5 puntos, foro 5 puntos, y el cuestionario tenemos 10 puntos. Ya, entonces son las 4 unidades, y tenemos un trabajo final que vale 20 puntos, tenemos los 100 puntos. Entonces ya tenemos seguida explicamos la tarea 1, cuestionario 1, foro 1, y ahí la bibliografía. Bueno, seguimos viendo un poquito más, un poco para los que no me conocen, bueno, ya hemos trabajado, ¿no? Anteriores módulos, con algunos también estamos eh, apoyando en la tutoría, y bueno, mi nombre es Gabino Vargas Murillo, un poquito de mi trayectoria, nos entramos a Google y podemos escribir Gabino Vargas Murillo, ¿ya? Entonces acá ustedes van a poder apreciar eh, artículos, producción intelectual, una parte de mi trayectoria profesional y de investigador. Entonces, actualmente, lo que les puedo mostrar ahí para no entrar en mucho detalle,
es que tengo varios artículos publicados a nivel internacional y tengo 1141 citas. ¿Ya? Entonces, no, 1161, ¿no? Entonces, creo que es un número interesante, lo cual se refleja en varios trabajos, proyectos de investigación en los cuales he trabajado y evidentemente vamos a apoyar en la misma producción, vamos a compartir esos tips para que ustedes tengan esa posibilidad de publicar en revistas indexadas internacionales más adelante. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar sobre la unidad número 1, entonces nos corresponde hablar sobre la unidad número 1. Tenemos lo primero que es la producción intelectual, va a haber un documento, tenemos un documento complementario, producción intelectual, que nos va a ayudar también a poder entender un poco bien lo que es la producción intelectual. Dentro de las actividades tenemos una tarea, tenemos un foro y tenemos una evaluación. Como habíamos indicado, la tarea vale 5, el foro 5 y la evaluación 10, entonces ya tienen ahí la ponderación, ¿ya? Si nos vamos un poco al trabajo final, el trabajo final ya está establecido, ¿ya? Lo vamos a poder apreciar en este momento. Ya el trabajo final, bueno, esto lo vamos a suprimir, bueno, es para que se pueda un poco entender los tipos de artículos, que ya lo han visto seguramente más anteriormente, pero sin embargo vamos a un poco poderlos repasar o poder hacer una pequeño resumen, ¿ya? Pues el trabajo final consiste en presentar un artículo, ¿ya? Final, ya sea de investigación o un artículo de revisión. Este artículo de revisión vamos a hacer un poco de un análisis detallado, ¿ya? A medida que avancemos, pero el trabajo final es que tienen que presentar ya uno de los dos artículos. Estos dos artículos ya terminados nos va a permitir presentarlo ya a la convocatoria de la presentación del posgrado para que ustedes puedan ya tener un artículo eh, que esté sujeto a una posible publicación y que puedan cumplir también los requisitos, ¿no? Que es las publicaciones de artículos. En la parte de plagio, a medida que ustedes presenten a cada uno, bueno, yo tengo un programa que nos va a permitir ver el nivel de plagio y vamos a hacer la revisión. Entonces, cada uno, al momento que suba, le vamos a hacer la retroalimentación y vamos a evaluar y vamos a ver el nivel de similitud que tiene, ¿ya? De plagio, y eso vamos a hacer una retroalimentación. Con eso también ya van a poder fortalecer mucho más su trabajo, es decir, van a poder ver cuál es el nivel, ¿no? En el cual se encuentran de plagio. Esto se va a presentar el 11 de febrero, ya por ahí puede haber algún cambio, puede haber, esto va a estar sujeto a dirección del programa del posgrado, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a seguir viendo un poquito más en relación a nuestro avance, todo lo demás. Tenemos acá, esto lo vamos a ver, esto ya lo hemos visto, lo voy a cerrar, este es nuestro avance, pero voy a volver a ingresar, ya. Tenemos una convocatoria, bueno, que me han pasado, ya, en el cual están acá todos los lineamientos o todos las consideraciones para que puedan presentar ustedes un artículo de investigación, ¿ya? Entonces aquí nos muestran, ¿no? Qué tipos de artículos son, cómo lo van a presentar, ¿ya? Entonces, a medida que avancemos, vamos a empezar a ver cada uno de estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí fíjense que nos presenta una estructura de un artículo de investigación, pero también se puede ajustar un trabajo de revisión. Seguramente ustedes lo han visto, pero vamos a volver a hacer un pequeño repaso a medida que avancemos. ¿Ya? Entonces aquí vienen las presentaciones y vamos a avanzar conjuntamente todo lo que podamos, ¿ya? Y lo vamos a presentar y vamos a inclusive manejar alguna plantillita. Ya nos vamos a generar una plantilla, esto lo pongo en silencio, ya vamos a generar una plantilla para que puedan tener ya toda la estructura, ya inicialmente la forma y que no tengan ninguna dificultad, ¿ya? Todo esto se va a englobar o va a estar enmarcado en lo que son las líneas de investigación, ¿ya? Entonces, tenemos líneas de investigación relacionadas a la maestría, tenemos rectoría con capacidad de conducción, funciones esenciales de salud pública, diseño de sistema de información, planificación y gestión de proyectos, epidemiología, enfermedades transmisibles, no transmisibles, emergentes, ¿ya? Entonces, vamos a tocar, en este caso, ya algunos de estos
puntos, ¿ya? O de estas líneas de investigación que nos permitan abordar lo que es la misma investigación o el desarrollo de nuestro artículo de investigación. Bueno, esos son todos los elementos que vamos a manejar. En relación al desarrollo de las clases, está programado de 7 a 9. Vamos a pasar de manera corrida, ya sea hasta las 9 menos cuarto u 8:30, dependiendo de nuestro avance. Y de manera corrida no vamos a tener ningún tipo de descanso, ¿ya? Entonces, para que haya continuidad en el avance de nuestros contenidos. Hoy ya tenemos las prácticas. Hoy vamos a ver un poco de la tarea, es decir, hablemos un poco de las tareas. La primera tarea, y lo vamos a hacer con ustedes, es realizar el planteamiento de un problema científico, que posiblemente lo tengan. Vamos a establecer un objetivo general y vamos a buscar ya el título de nuestro trabajo, de nuestro artículo de investigación, ¿ya? Es decir, vamos a relacionarlo muy bien con lo que nos están pidiendo y como producto, ¿no? Final, que es un artículo de investigación. Ese es el trabajo, la tarea número 1. El foro, también tenemos otra actividad que es el foro, y el foro lo que nos pide es que hagan ustedes una pequeña opinión, ya, sobre lo que es la producción intelectual en relación al documento complementario que se encuentra, ¿sí? Simplemente esto es una opinión, ¿no? Que ustedes puedan tener. Y finalmente tenemos una evaluación, ¿ya? La evaluación está compuesta tiene 5 preguntas y las van a poder realizar en un cierto tiempo, ¿ya? Entonces, y tiene una ponderación de 10 puntos. Entonces, todo esto, y esto se va a tomar del trabajo de la unidad 1, es decir, lo que vamos a ver hoy, de la unidad 1 van a estar elaboradas las preguntas, ¿ya? Entonces, de ahí van a poder ustedes establecer muy bien ya el trabajo en relación para que puedan elaborar este cuestionario, ¿no? La evaluación número 1. Bueno, con todo esto ya tendríamos la presentación, los contenidos, las fechas. Las fechas pueden cambiar, ¿ya? Como siempre puede suceder, pero depende mucho en coordinación del programa de posgrado. Y bueno, al final lo que tenemos que lograr es que presenten un artículo de investigación para que puedan ustedes publicar dentro de la revista del posgrado, ¿no? Aquí creo que está, revista científica doctoral. Pero bueno, debe estar ahí con otro número, ya ha debido variar, ¿no? Pero sin embargo, estos son los requisitos que lo vamos a ver a medida que avancemos nuestro módulo. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. ¿Alguna duda, consulta para que podamos iniciar? No sé si tienen alguna duda, consulta, estimados colegas. Bienvenidos nuevamente. Nos estamos viendo de tiempito, pero bueno, aprovechar todo lo que se pueda en estos espacios. A ver, vamos a ver quiénes están. Bueno, está Benzi, Dionisia, Brausen, Elizabeth, Félix, Graciela, John y Giovanna, Joana, Luis y Percy. Ahí estamos, ¿no? Con varios nos conocemos. Igual, nuevamente, bienvenidos. Y vamos a iniciar, ¿no? Si no hay alguna duda, consulta, iniciamos ya con nuestro avance y vamos a elaborar lo que es la pregunta y vamos a ver cómo vamos a enfocarnos ya en nuestro trabajo de investigación, en nuestro artículo. Bueno, la grabación también va a estar, ¿no? Ahí hay un espacio de grabación. Acá ya va a aparecer el archivo de grabación y se está grabando en este momento la clase, entonces van a poder ustedes acceder al mismo. Bueno, entonces vamos a acceder acá al material de estudio, producción intelectual, ¿ya? Aquí, perdón, y lo van a poder ustedes acceder. Bueno, entonces tenemos lo que es la producción intelectual 2 y vamos a ver algunos de estos, vamos a ver los contenidos que vamos a tocar en el módulo. Bueno, algunos elementos que vamos a ver, algunos los vamos a llevar, no vamos a entrar en detalle, como les decía, porque ya ustedes lo han visto, ¿ya? En el módulo de producción intelectual 1, pero sin embargo vamos a tocar algunos elementos que evidentemente son muy, muy interesantes e importantes para poder avanzar.
Vamos a ver lo que es la propiedad intelectual, un sistema legal de protección intelectual, derechos de autor, depósito legal, ISBN, ISSN, que lo conocen, indicadores de investigación, divulgación del conocimiento, plagio, y en estos últimos, y al final, construir nuestro artículo, vamos a apoyar con inteligencia artificial para ver cómo estamos, ¿ya? Y poder establecer también algunos elementos que nos permitan desarrollar el mismo campo de los artículos que vayamos a ver. Bueno, entonces vamos a iniciar con la propiedad intelectual, ¿ya? Como les indico, les señalaba, no vamos a ver a detalle, pero bueno, vamos a tratar de ver los elementos más importantes, porque considero que lo han tocado. Entonces veamos un poco de la propiedad intelectual, ¿ya? Si bien nos dice que la propiedad intelectual surge desde la época del derecho romano clásico y a finales del siglo XIX, un jurista belga de nombre Picot hizo una de las primeras propuestas sobre los derechos de los bienes inmateriales, que incluía el derecho sobre el honor, la imagen, etcétera. Con motivo de una exposición internacional de invenciones en Viena realizada durante el año 1873, surgió la necesidad de proteger internacionalmente las obras intelectuales. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá ya nos empieza a hablar de algunos elementos que son muy importantes, ya que algunos expositores extranjeros se negaron a asistir por miedo a que les copiaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países. Bueno, y esto evidentemente surge en todo espacio, ¿no? Es decir, podemos tener una idea muy interesante en este momento y ya alguien por ahí ya nos ha copiado la idea y si no la hemos podido nosotros ya poder proteger con la propiedad intelectual, vamos a tener bastantes dificultades. ¿Ya? Justamente, fíjense que a raíz de eso es que ha empezado a surgir lo que es la propiedad intelectual. Entonces, en el año 83 se firma el Convenio de París, que establece los principios y acuerdos internacionales para administrar la propiedad industrial. ¿Ya? Después de 3 años, en el año 86, del 86 al 86, se firma el Convenio de Viena, en el que se instituyen los principios y acuerdos para proteger las obras literarias, las obras artísticas. Ambos convenios establecieron respectivamente la creación de una oficina, secretaría llamada una oficina internacional. ¿Ya? Entonces, esta oficina internacional, de ambas secretarías, con el nombre de Oficina Internacional Unidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas con BIRPI, siglas de francés, organismo que convierte en la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y también conocido a nivel por inglés como WIPO. ¿Ya? Entonces, estos han permitido que se pueda tener ese control o por lo menos ese resguarda lo que es la propiedad intelectual. Entonces, acá ustedes pueden entrar a esta paginita, ¿ya? Y aquí es donde se encuentran varios de los elementos. Ahí está, por ejemplo, WIPO, fíjense acá dice WIPO, ¿ya? Y si yo lo convierto al español va a decir OMPI, ¿no? Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces acá podemos entrar y podemos ver varios elementos que se refieren a la propiedad intelectual, patentes, marcas, diseños industriales, y algunos de los elementos que nos interesa es la parte de los derechos de autor, así también la misma propiedad intelectual, ¿ya? Tenemos acá divulgación de la propiedad intelectual y se tienen varios elementos. Tenemos también proteger y gestionar, tenemos varios elementos que nos pueden ayudar y nos van a apoyar en todo esto, ¿ya? Esto es con la oficina, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Obviamente que dentro de nuestro espacio y nuestra región también tenemos, ¿no? Algunos o tenemos las instituciones que hacen referencia y nos van a ayudar con el resguardo de la misma propiedad intelectual. Entonces ahí ustedes pueden entrar a esta paginita, LOMPI, a ver, vamos, y les voy a copiar por ¿no? Se los copio al chat en caso que quieran, pero sin embargo también está en la plataforma, ¿no? En la plataforma ya se encuentra una presentación y pueden acceder. Seguimos. Bueno, entonces aquí tenemos la paginita, la que habíamos visto, ¿no? Hemos visto, inclusive ahí tenemos cuáles son los requisitos para solicitar una patente, ¿ya? Y vamos a empezar a ver a qué se refiere con esto las patentes, ¿ya? Los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, ahí nos habla de las patentes, los derechos de autor o las marcas, garantizan a sus dueños exclusividad sobre ciertos tipos de conocimientos y de información.
En este aspecto es muy importante que podamos resguardar todo lo que tenemos, ¿ya? Si bien puedo tener una idea que puedo construir o puedo generar algo, una invención, también puedo establecer algún tipo de información, ¿ya? Que pueda servir a la comunidad de investigadores, a la comunidad científica. Por otra parte, también nos hablan de marcas y de diferentes elementos. Entonces, estos tipos de invenciones o de propiedad intelectual de lo que nos hablan, ¿ya? Son importantes al momento de desarrollar lo que es el resguardo de todo el conocimiento e información que tengamos. Entonces, por propiedad intelectual se entiende como toda creación del intelecto humano. Tiene que ver con las creaciones de la mente, que es lo que hablábamos, invenciones, obras literarias, artísticas, así como símbolos, nombres, imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual es un campo muy amplio y complejo que se divide en dos grandes direcciones. Entonces, la propiedad intelectual, ya, fíjense que tiene dos espacios ya grandes. Uno son los derechos de autor y otro es la propiedad industrial. Entonces, los derechos de autor, en este caso, todos van a ser las creaciones intelectuales, ¿no? Pueden ser obras literarias, artísticas que nosotros podamos establecer. Y la propiedad industrial van a ser algunas invenciones que vayamos a desarrollar. Entonces, en este espacio ya vamos a definir nosotros dónde nos vamos a establecer, en cuál de estos dos campos. Existen varios investigadores que realizan en lo que es mm, investigaciones científicas, en los cuales tienen un propósito en poder generar ideas, invenciones, y eso tiene que ya se encasilla en la propiedad industrial. Y el otro en los derechos de autor. ¿Ya? Entonces vamos a ver a medida cuáles son algunas diferencias. Hoy estamos con propiedad intelectual y a medida que avancemos vamos a dilucidar mucho más. Entonces, la propiedad industrial, ya este campo se refiere a las invenciones, las cuales son protegidas mediante las patentes. Ahí está este pequeño error, que son un derecho exclusivo otorgado al creador de una invención durante un plazo máximo de 20 años, establecido por la Dirección 486. Esta normativa es comunitaria y de aplicación prioritaria, es un derecho exclusivo concedido por una invención que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, una nueva solución técnica para un problema. ¿Ya? Entonces hay que hacer con una patente y tenemos 20 años máximo. Acá sí se registra la nueva idea. En cambio, en los derechos de autor, la idea no se registra. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya existe una diferencia. ¿Ya? Cuando estamos en derechos de autor, voy a hacer una investigación científica y quiero ver, por ejemplo, cuál es la incidencia de las comidas o los embutidos en el proceso metabólico o en la parte nutricional de, los, de las personas, de la población. Entonces, por ahí ya viene, como me habla acá, que en los derechos de autor no se registra la idea, ¿ya? Entonces, y en la parte de la propiedad industrial, sí, vamos a registrar la idea. Entonces, puede ser que podamos crear, no sé, un aparato o algo que me pueda mostrar bueno, como ahora están haciendo, ¿no? Hay varios aparatitos que sacan el nivel de glucosa o, no sé, varios aspectos que nos puedan interesar y podríamos generar una idea y podríamos patentar. Entonces, vamos a patentar la idea, ¿no? Vamos a registrar la idea. Entonces, una invención debe contar con las siguientes características. Tiene que ser inventivas, tiene que ser nuevos y de propiedad industrial. La propiedad como término aplicable no solo al derecho, sino a la vida en común, refiere a una facultad, poder, prerrogativa que una persona tiene frente a un bien o cosa, que le permite con exclusiva el usar, gozar y disponer de un bien, siendo este concepto plenamente aplicable a la propiedad intelectual, donde estas prerrogativas serán aplicables a la creatividad humana, expresada en sus diversas modalidades. Como toda propiedad, deberá cumplir una finalidad social, en el entendido que no se protegerá si la misma no beneficia a la sociedad,
De alguna manera, mejor expresión no puede hallar este concepto sino en el campo de la propiedad intelectual, cuya finalidad última será satisfacer una necesidad humana o mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, a ver, yo quiero poder crear un dispositivo, ¿ya? Y veo que existen muchos accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, me gustaría crear un dispositivo que yo lo pueda incorporar en los vehículos y que esté en la parte de los frenos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sería interesante que este dispositivo pueda identificar cuando el nivel de las pastillas de los frenos está muy desgastada, ¿ya? Y que pueda mandar una alerta, ¿ya? Podría ser eso. Es una idea, fíjense que estamos partiendo por una idea. Otra situación sería que el mismo dispositivo tenga algún mecanismo que si por alguna razón no funcionan los frenos, esta puede inmovilizar el vehículo, ¿ya? Entonces, fíjense que estamos viendo que tiene una finalidad social, satisface una necesidad humana, porque existen muchos accidentes vehiculares, y se puede mejorar de alguna forma la calidad de vida, ¿sí? Entonces, la propiedad intelectual como rama especializada del derecho contempla a su interior una serie de especialidades. Así encontramos que la primera gran división se relaciona a la propiedad industrial y al derecho de autor. Entonces tenemos estos dos elementos, como habíamos indicado. Hoy estamos viendo la propiedad industrial, pero estamos yendo poco a poco, pero sin embargo, de manera paralela vamos a construir nuestro artículo. La propiedad industrial contiene todos los derechos intelectuales relacionados de una u otra forma con el comercio, ¿ya? Fíjense que ya me está hablando algo de comercio, me está hablando de dinero. En cambio, el derecho de autor engloba todos aquellos derechos que tengan o no una relación con el comercio, sino se relacionen a la creación humana en general. Yo puedo crear ahora, no sé, se me ocurre, puedo generar un protocolo ya de atención o de control, puede ser en salud, ya, que pueda determinar ciertas patologías de algunos pacientes o de la misma población. Fíjense que acá no me habla del ¿no? De que esté relacionado con el comercio, ¿sí? Entonces, no, sino más que todo, esto se relaciona con una creación intelectual, creación humana en general. Pero la propiedad industrial, sí, se relaciona con el comercio. Entonces, hay que generar de alguna forma dinero, ¿no? Es lo que me está hablando esta parte de la propiedad industrial. Entonces, los derechos industriales encontraremos así a marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, indicaciones, geografía, circuitos integrados, secretos comerciales, todo lo demás. Y como derecho de autor, ahí tenemos a creaciones en los campos artístico, científico, literal, los programas de computación, software, folclore y todo eso. Por ejemplo, ¿qué tal si en este momento me voy a derechos de autor y me quiero crear un software? Y me digo, quiero crearme un modelo, un sistema, no sé, un protocolo o algo con el cual que me permita determinar rápidamente. Existen varios softwares, varias aplicaciones que de alguna forma ayuda a establecer, eh, por ejemplo, ciertas patologías que puede tener un paciente o la población en ciertas áreas. Pero, por ejemplo, en el Instituto de la Altura, ¿ya? Tal vez se puede incorporar porque los mismos datos pueden diferir, ¿no? Como en otras regiones. Entonces yo puedo crear un software ya propio que me ayude a eso. Pero por ahí vienen algunas interrogantes que ustedes eh, van a poder experimentar esta situación. Nos pueden decir, pues ese software ya existe, yo lo he visto, he estado recién en Argentina y tienen un excelente programa, una aplicación que me permite obtener todo, ya todo. El detalle es que si existe en otro lado, no existe en nuestra región. Justamente muchas veces existe un desánimo por este tipo de opiniones, ¿ya? Que más que podernos motivar, ya nos desmotivan y ya no continuamos con ese proyecto que nos estamos trazando. Entonces puede haber ese aspecto, por ejemplo. Ahora inclusive en el área de salud, no necesariamente tienen que saber ustedes programar. Entonces, queremos generar una aplicación, nos contratamos
un programador y que nos lo pueda hacer el software y ya lo podemos presentar. Entre las características de la propiedad intelectual encontramos que es una herramienta para lograr mayor grado de desarrollo, un sistema no es un fin, en sí mismo sino un medio, no es el medio, ¿no? Es un instrumento que sirve para reducir la pobreza, lograr un mayor conocimiento. ¿Ya? Crea un medio jurídico para alcanzar un conocimiento apropiado. Cuantas más personas utilicen el conocimiento, mejor. El conocimiento se convierte en un bien público, se dificulta que otras personas utilicen, lucren, no copien la propiedad protegida. Y esto evidentemente es cierto. Si bien lo que nosotros vamos a hacer acá es invertir tiempo, hay que invertir dinero, esto tiene que, de alguna forma, tiene que haber un retorno, ¿no? Tiene que haber un retorno económico para toda la inversión que hemos realizado. Se permite destinar recursos para incentivar la creación. Por ejemplo, ustedes bien saben que existen, bueno, que hemos pasado recién la pandemia del COVID, existen empresas farmacéuticas que sí tienen recursos económicos para desarrollar y para poder crear, ¿ya? Entonces, justamente ellos han desarrollado unas vacunas y de alguna forma tienen que tener un retorno económico. Entonces, justamente a eso se refiere, ¿ya? Se incentiva para crear. Entonces, tienen un espacio, un monto de dinero que les va a ayudar a poder recuperar. Las patentes protegen invenciones que se caracterizan por ser novedosas y por tener un nivel inventivo. Los derechos de autor protegen a los autores. Entonces, fíjense que acá ya nos está mostrando más diferencias, ¿ya? Entonces, los autores en sus trabajos artísticos y literarios, las marcas protegen signos que permiten a su dueño distinguir sus bienes y servicios de las otras empresas. Cada uno de estos elementos tienen sus propios sistemas, sus niveles de control. Por ejemplo, si aquí venimos, colocamos en marcas famosas de vehículos, entonces vamos a poder ver que de alguna forma tenemos acá varias marcas que se han generado. Pero alguien puede decir, estas marcas, ya símbolos que se han establecido, tienen obviamente su derecho de autor, su patente, perdón, su propiedad industrial, que de alguna forma están protegidas, ¿ya? Entonces es complicado que se pueda utilizar porque están protegidas. Acá hay un detalle, por ejemplo, que hablaba con unos colegas, me decían, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que existen algunos softwares que ya me generan lo que son este tipo de marcas o símbolos. ¿Qué pasa con esos, en esos espacios? ¿Los puedo utilizar? ¿No los puedo utilizar? ¿Ya? Seguimos. En lo común de todos los, en este caso, los derechos de propiedad industrial, es que funcionan como una propiedad intelectual, se atribuyen ciertos poderes exclusivamente al titular del derecho, de modo tal que todas las demás personas son excluidas de perseguir la conducta cubierta por estos derechos. La diferencia entre los derechos de propiedad intelectual y la propiedad tangible está en el objeto sobre el cual recae el derecho. Tiene mucho aspecto legal, ¿ya? Sobre lo que se tiene que trabajar. Mientras que la propiedad tangible se relaciona con la sustancia física, los DPI cubren objetos inmateriales como invenciones, obras de arte, por esta razón la propiedad intelectual es particularmente vulnerable. Entonces, muchas veces inclusive cuando vamos a trabajar, las empresas, por ejemplo, de McDonald's, o de la comida rápida, al momento de ingresar, hacen firmar un contrato, ya, en el cual no se puede, bueno, se compromete a no compartir todos los elementos que se utilizan al poder desarrollar ciertos mm, tipos de alimentos. Ya no podemos nombrar de esa forma. Entonces ahí existen ese tipo de contratos, ¿no? Bueno, el término de propiedad intelectual se ha hecho muy popular actualmente en nombre de la Organización Mundial, bueno, habíamos hablado de la OMPI, de acuerdo relevante a la Organización Mundial del Comercio, es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Ya, entonces aquí ya nos habla algo del comercio. Sin embargo, también hay otras denominaciones que esta rama de derecho. Aquí nos habla, ¿no? APIC, Acuerdo de Derechos sobre de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Ahí tenemos su página web, entonces también pueden entrar. El término de propiedad industrial ya abarca patentes, marcas registradas, diseños, a diferencia de los derechos de autor, que hacen referencia a los logros no industriales como literarios y artísticos. Bueno, entonces todo esto ya me habla de propiedad industrial, propiedad intelectual y también derechos de autor. Entonces vamos a irnos, veamos, ¿cuáles son las ramas
¿ya? En este caso de la propiedad intelectual. Tenemos propiedad de técnica de derechos, ¿ya? Por ejemplo, patentes, modelos de utilidad, la protección de diseños, las marcas y los nombres comerciales, derechos de autor y legislación sobre la competencia desleal. Por ejemplo, acá nos habla de 5 ramas. A nivel nacional tenemos lo que es el SENAPI, ¿ya? Entonces, el SENAPI también tiene atribuciones sobre lo cual me empieza a hablar, a ver, estas son algunas de las, aquí vamos a ver, aquí está. Fíjense que acá, dentro del SENAPI, tengo propiedad industrial y derechos de autor, lo que habíamos hablado. Entonces, la propiedad intelectual tiene esos dos espacios grandes, ¿no? Entonces, tengo aquí la propiedad industrial. Si venimos a propiedad industrial, tengo aquí propiedad industrial. Patentes, signo, oposiciones, renovaciones, bueno, tengo varios elementos. ¿Ya? Entonces, si queremos entrar en detalle también a este tipo de situaciones, ahí vamos a poder establecer, y aquí me habla de marcas y patentes, esos dos espacios, ¿ya? Pero aquí me habla de 5, entonces pueden ahí hacer la diferencia y poder entrar ya en mayores detalles, ¿ya? Me voy a ir un poco ya más abajo, esto ya habla un poco más de las patentes, voy a venirme por acá y me voy a ir directamente a algunos elementos. Por ejemplo, acá. Existen sectores farmacéuticos donde puede haber un lapso considerable entre la presentación de una patente y su aprobación, ¿ya? Entonces, no es que se presenta la invención y ya está aprobada, no, ¿ya? Entonces, y su aprobación reglamentaria para que un producto sea protegido por las autoridades competentes. El inventor puede no recoger completamente los frutos de su esfuerzo. Es decir, puede que yo tenga un excelente, por ejemplo, en relación al COVID, se ha presentado varias vacunas, ¿ya? Pero no han sido patentadas ese momento, ¿no? Ha tenido que esperar un cierto tiempo. Las patentes otorgan a los fabricantes los derechos sobre sus descubrimientos, así como los medios para hacer dinero con ellos. Entonces, fíjense que aquí es todo comercial y en el otro no, es divulgación del conocimiento científico, lo que constituye un incentivo para fomentar la innovación. Entonces, aquí hablamos algo del COVID-19. Las patentes no se publican con la misma celeridad que los artículos científicos. Entonces aquí existe una diferencia. Si vamos a tratar de patentar, no es lo mismo en lo que se refiere a los espacios de tiempo que un artículo, ¿ya? Porque tienen que transcurrir como mínimo 18 meses de examen de la invención de la invención entre su solicitud. Entonces, en este momento ustedes pueden ver que si yo tengo una invención, va a pasar al menos 18 meses, casi año y medio. Justamente eso era la situación de las vacunas. Y el registro público de su concesión en forma de documento patente, por eso el mayor número de patentes publicadas hasta ahora abarca las anteriores coronavirus que afectan a humanos, como son el síndrome respiratorio agudo, severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, de las cuales sí existen patentes de técnicas de diagnóstico, tratamientos, incluso vacunas, así como un menor número de patentes relacionadas con la actual pandemia causada. Bueno, esto es relacionado al COVID-19 por el poco tiempo transcurrido y la alta biología de la enfermedad. Los resultados mostraron que el mayor poderío tecnológico se agrupa en titulares de Estados Unidos, seguidos por Irán, Israel, Bulgaria, Canadá y Reino Unido, y que el número de investigaciones sobre COVID-19 se centra en técnicas para su identificación y diagnóstico, sistemas informáticos, péptidos, radioterapia, reconocimiento de datos modelos computacionales, mutación e ingeniería genética, colorimetría, procesamiento de datos electrónicos, digitales, eléctricos digitales, entre otros temas que conforman la vanguardia tecnológica innovadora que existe hoy en el mundo sobre el COVID-19. Aquí tenemos un pequeño gráfico sobre las solicitudes, por ejemplo, de las patentes que se tenía sobre las vacunas del COVID-19. ¿Ya? Entonces, muchos han acudido a lo que es el país de Estados Unidos, porque evidentemente es donde se tiene un alto resguardo en relación a las invenciones. Se han solicitado 38 invenciones relacionadas con el COVID-19 en la Oficina Internacional de Patentes de Estados Unidos. Estas se corresponden con 49 titulares procedentes de 6 países. Aquí tenemos, bueno, una gráfica
Los titulares externos que mayor interés tienen en registrar sus tecnologías en Estados Unidos, fíjense que van a Estados Unidos a hacer su registro. Son Irán, Israel, Bulgaria, Canadá, Reino Unido, los cuales tienen el mayor número de solicitudes titulares norteamericanas. Entonces aquí podemos ver ese pequeño esquema. ¿Ya? Entonces dice Observatorio Médico de Coronavirus, titulares, solicitudes de patentes por países. ¿Ya? Es un pequeño ejemplo que estamos viendo. La pandemia se ha convertido en una trituradora de lo que el economista John Garvey denomina la sabiduría convencional. En menos de un año y medio, mucho de lo que era cierto en materia de economía y política parece estar sujeto a una reconsideración acelerada, cuyas consecuencias son todavía impredecibles. La última de estas verdades aceptadas que ha sido puesta en duda es la propiedad intelectual, ¿ya? Esto en relación a lo que es el COVID-19, como sustento imprescindible de la innovación científica y el desarrollo de los productos biomédicos que presionan nuestras sociedades. Si el sector farmacéutico, que ha recibido una cantidad sin precedentes de recursos públicos contra el coronavirus y cuya única obligación es satisfacer la demanda de vacunas, diagnósticos y tratamientos, incumple su derecho de acuerdo. La sociedad tiene derecho a privarles la exclusividad oligopólica en el mercado de vendedores reducidos que ofrecen patentes y extienden la producción a otros fabricantes. Es decir, cada empresa, cada sector farmacéutico ha generado una vacuna, pero ellos también reciben cierto monto de dinero, ¿ya? Para que puedan hacer ese tipo de investigaciones. Hasta ahí, casi todos los acuerdos, todos de acuerdo. El problema es que la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual es un asunto complejo y de efectos retardados. Y lo más importante, de consecuencias dudosas, si no va acompañado de otras medidas como la transferencia tecnológica, conocimiento, infraestructura que permitan llevar a cabo la escala de producción en países de renta y media baja. Por ejemplo, existen diferentes tipos de vacunas que se han generado y han sido patentados. O sea, aquí lo que nos piden es que exista una exención. Entonces, si va a haber una exención, tiene que haber una transferencia tecnológica. Si las patentes ya van a ser pasibles de exención, podría implementarse en otros países. Ya, por ejemplo, aquí nos hablan países de renta media y baja. ¿Qué tal si nos indican y nos dicen pueden fabricar ustedes sus vacunas? ¿Ya? Me recuerdo que había la cadena fría, ¿no? Inclusive para llevar las vacunas, todo lo demás. Nos dicen, pueden fabricar la vacuna, acá nos dicen en Bolivia, fabrican la vacuna, les damos aquí todos los elementos, ahí está, comienza la receta para que puedan hacerlo. Pero si no tenemos la transferencia tecnológica, imagínense que se tiene una transferencia para poder desarrollar lo que son las vacunas, si no tenemos la infraestructura, los equipos, evidentemente no tiene sentido que nos puedan proporcionar la opción de poder generar nuestras propias vacunas. Ya, entonces por eso justamente el manejo de toda la tecnología y la infraestructura es muy importante, ¿no? Y este es un terreno donde las certezas morales escasean. Incluso con una capacidad instalada y un personal formado y disponible, el costo de establecer una fábrica suiza, 3 líneas de producción de la vacuna de Moderna fue de 210 millones de dólares. Entonces acá nos pueden decir ya, les vamos a hacer la exención de la vacuna y ustedes ya pueden desarrollar. Entonces, fíjense que nos están indicando que tenemos 210 millones de dólares y es bastante complicado que se pueda implementar. Esta cantidad permitiría salvar la vida de 2.620.000 niños en los países de ingreso bajo, financiando una rutina completa de inmunización frente a 18 enfermedades a lo largo de una década. ¿Dónde deberíamos poner el dinero? Sabiendo además que la mitad de esas vacunas previas a la COVID ya se producen en países de desarrollo. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Poder ver este espacio, estos elementos de lo que es las patentes. El debate sobre la reforma de la innovación médica y acceso a medicamentos parece verse estancado en cuestión de la exención, pero necesitamos abrir una conversación más amplia. Y en esa conversación todos vamos a tener que contestar algunas preguntas incómodas. Es lo mismo que está pasando con el litio, ¿no? Por ejemplo, se quiere generar fábricas, pero si no tenemos la tecnología, no tenemos la infraestructura, la transferencia tecnológica, eh, no va a tener el impacto que nosotros quisiéramos indicar, estamos generando, estamos ya
produciendo a diferentes componentes, ya que estén con litio, pues no tenemos la infraestructura. Y cuatro a las que vengo, aquí hay unas pequeñas reflexiones. ¿Puede justificar el sector farmacéutico la perpetuación de un modelo cuyos beneficios desproporcionados dependen de la producción pública frente a la competencia, incluso aceptando que el negocio de la innovación biomédica existe asumiendo importantes riesgos financieros? La realidad es que los beneficios del sector superan de forma absoluta e injustificada la media de otros sectores empresariales comparables. La protección pública comienza con la inversión en investigación básica, continua durante procesos clínicos, y se extiende a través de un sistema de patentes opcionalmente manipulado para mantener la competencia alejada durante décadas. Otros están anteponiendo las ONGs, el trofeo político de la resolución de los problemas, ofrece el gobierno, bueno, ya con España algo más que buenas palabras, y si la exención es una realidad, un bote de salvavidas para este modelo de propiedad intelectual, ¿quiénes podrían implementarlo? Bastante complicado, ¿no? Alguien, cuando estábamos con la pandemia, decía, no, ya queremos fabricar las vacunas, pero si no tenemos la tecnología, la infraestructura, por ahí se puede invertir los papeles, siendo que en vez de la cura podría ser un problema mayor. Por esta razón, en la Unión Europea se han introducido los llamados certificados complementarios de protección para los medicamentos y para la protección de los productos fitosanitarios, herbicidas e insecticidas. Dependiendo de la demora hasta la autorización del mercado, el plazo de los certificados complementarios de producción puede ser de hasta 5 años. Bueno, ya me voy a bajar un poquito más. Ya esto les voy a pedir que lo puedan ver ya con detalle. Ahí están las diapositivas. ¿Qué requisitos se tiene para realizar una patente? Como habíamos indicado, tiene que ser novedad, tiene que tener una invención, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces, la novedad es un invento, no es conocido, una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de técnica. El estado de la técnica es toda información que ha sido accesible al público por una descripción escrita o oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio de difusión en el país o en el extranjero antes de la fecha de prestación de la solicitud de patente o en su caso de la prioridad reconocida. Tenemos la actividad inventiva, nivel inventivo. Nos resulta obvio a quienes conocen el campo técnico del invento. Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica corresponde a esa invención, no hubiese resuelto obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Lo obvio es que se encuentra o pone delante de los ojos muy claro que no tiene dificultad, mientras que lo evidente es la certeza clara y manifiesta de lo que se puede dudar. Y la aplicación industrial, producido o aplicado a nivel industrial, se considera que una invención es susceptible a aplicación industrial cuando su objeto puede ser reproducido, utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria se refiere a cualquier actividad productiva, incluidas los servicios. Tiene que ser a nivel general, ¿no? Que se pueda aplicar. También tenemos los patentes de software, eso ya para que ustedes lo puedan ver con un poquito más de detalle. Bueno, entonces, ya esto lo vamos a concluir. Ahí el invento, ¿no? Dice, para el invento se invierte estos elementos: tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, lo que nosotros pedimos es que cuando tengamos un invento, podamos patentar, se produce y se comercializa. ¿Para qué? Para ganar y recuperar dinero invertido. Y en la parte de derechos de autor, no vamos a eso, ¿no? Es totalmente muy diferente, ¿ya? Eso sí, tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces vámonos aquí una pequeña reflexión, ya para cerrar esto de lo que es la propiedad intelectual en relación a la propiedad industrial. Hemos visto algo de derechos de autor, que lo vamos a ver poco a poco en la siguiente y de manera paralela, como habíamos hablado, desarrollando lo que es nuestra producción intelectual en relación a los derechos de autor. Nos dice, ¿cuáles son los países más innovadores del mundo? ¿Ya? En este caso, aquí vamos a ver si esto me funciona. Vamos a ver, veamos si funciona esto. A ver, no sé si está actualizada. ¿Qué nos dice? ¿Por qué
cómo va la parte de las patentes, invención en Bolivia? ¿Ya? Aquí nos dice que existe una ausencia de patentes registradas. A ver, quiero ver esto si me da. Pero vamos a ver si genera, parece que algo está sucediendo, pero bueno. Nos dicen, ¿existen ideas nuevas para la invención? Eh, ¿Por qué no existen? ¿Por qué se presenta la ausencia de patentes en nuestro país? ¿Existen ideas nuevas para la invención? Yo creo que sí. Lo que sí no se tiene es la cultura de la patente, ¿no? Es decir, creamos, bueno, y rápidamente nos hacen la copia. Estamos en un país totalmente del plagio en varios niveles. Falta de información de los innovadores, de los derechos. Y este es un espacio, un elemento que hay que tener mucho cuidado. Mercado de piratería. ¿Ya? Bolivia es importadora de innovación del conocimiento. Prácticamente un porcentaje bastante alto, ¿ya? Está relacionado a importar conocimiento, ¿sí? Entonces, si bien existen empresas, ¿ya? Que sí generan conocimiento, pero son bastante reducidas. Bueno, entonces veamos la historial total de patentes. A ver, vamos a ver cómo ha surgido. Esto está hasta el 2017. A ver, veamos si se ha actualizado. Vamos a ver cómo los países, veamos si está nuestro país, Bolivia, en la parte de producción intelectual. Habíamos hablado de producción industrial y derechos de autor. Los clasifican esos dos. Entre producción industrial están todas las invenciones y patentes. Veamos eso. A ver, espero que se pueda visualizar. Este otro no me salió. Vamos a actualizar también eso. Ahí está. A ver, creo que no la compartí con el audio. Voy a quitar esto. Esperen un segundito. Aquí. Ahora sí. Y ahora sí. Voy a compartir con el sonido y vamos a visualizar esto por unos minutitos. ¿Ya? Vamos a apreciar cómo estamos en la parte de producción intelectual, en la parte de propiedad industrial. Ahí fíjense que estamos en el año 1985 y en la cabeza está Japón, fíjense, ¿ya? Con 290.028 patentes.
Bueno, entonces acá existe una reflexión, ¿no? Sobre la cual tenemos que ver. Por ejemplo, el país que más se ha acercado dentro de nuestra región es Brasil. Pero fíjense que por mucho tiempo Japón estaba a la cabeza y Estados Unidos, pero finalmente hasta el 2017, obviamente que estos datos han cambiado, ¿no? Hay datos mucho más actuales, pero hasta esta fecha están con 1.338.062 patentes, invenciones que ha generado China. Y Estados Unidos, todo esto también, si hacemos un análisis, se conoce la historia de Estados Unidos, en la época donde ha estado también a la cabeza de las invenciones, de las patentes, es cuando se ha tenido un gran apoyo a la parte de la educación, ¿sí? Ahí se han dado todo lo que son las facilidades para los estudios, investigaciones, en la parte de las universidades y otros espacios. Entonces, mucho de esto refleja cómo actualmente nos encontramos. Si bien nos muestra una realidad, pero también nos da una alerta, ¿ya? Para que empecemos a poder nosotros generar algún tipo de producción intelectual, particularmente en la propiedad industrial, ya sea con algún tipo de patente que podamos generar. Pero alguien por ahí puede decir, no es mi área, no la puedo hacer. Evidentemente, sí. Pero nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir a lo que es la producción intelectual en el aspecto de los derechos de autor. Y también vamos a ver cómo nos encontramos, es decir, veamos también cómo nos encontramos a nivel mundial en esos espacios. ¿Ya? También tenemos historia total de las marcas comerciales, que ahí también se puede ver, y hablando un poquito al CENAPI, es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que entre estas tiene las atribuciones de poder tener ese régimen de propiedad intelectual en todos sus componentes mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la propiedad intelectual, de la vigilancia, de su cumplimiento y de una efectividad, protección de los derechos exclusivos referidos a la propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos. ¿Ya? Y sobre esto va a haber seguramente un debate que muchos dirán, pero ¿por qué cómo me puede proteger el CENAPI si voy a hacer algún tipo de publicación, ya sea intelectual, ya en nuestro campo, sobre un tipo de artículo o algo investigación que tengamos? También va a haber ese tipo eh, mm, de diálogo que podamos tener. Ya, bueno, esto es todo lo que se refiere a la propiedad intelectual en relación a la propiedad industrial, y hemos visto algo de derechos de autor. Bueno, a ver, sin irnos más lejos, veamos cómo nos encontramos. Hemos visto la parte de la propiedad industrial. Veamos un poquito, a ver, vamos a ver si podemos ingresar CJC, si no me equivoco. Vamos eh, a ver aquí, permítanme un segundito para poder ver bien esto. Ahí denme chance un segundito. Aquí. Sí, pues. Bueno, entonces podríamos utilizar esto de acá, y como hemos visto la parte ¿cómo estamos en esto? Ya. Como hemos visto la parte de la producción industrial, tenemos acá la parte de la propiedad de derechos de autor, ¿ya? Entonces tenemos un indicador, un ranking que es el SJR, que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es propicio el momento para que podamos hacer el análisis y ver cómo nos encontramos. Si yo me voy al SJR, ¿ya? Que es un ranking internacional de lo que son derechos de autor o la producción intelectual, podemos entrar a lo que son el ranking, ¿ya? Por publicaciones o por revistas, o podemos ver a lo que es el ranking por países. Vamos a irnos al ranking por países. Si nosotros podemos observar bien esto, fíjense que el ranking por países, a la cabeza se encuentra Estados Unidos,
¿ya? Y tiene, a ver, acá, 15.188.630 publicaciones, ¿ya? Entonces ahí tenemos a nivel mundial. ¿Quién le sigue? Le sigue China, ¿ya? Entonces China tiene 9.239.029. Entonces, fíjense que en primer lugar está Estados Unidos, segundo lugar está China. Ahora veamos dónde nos encontramos. A ver, voy a buscar, no sé si podemos encontrar a Bolivia. Entonces, esto es lo que les indicaba. Ya, este dato, por ejemplo, se ha incrementado. Les recuerdo que hace años atrás estábamos en la mitad de esto, que era de 3.000 y algo. Ahora tenemos casi 7.000. Se hemos subido un buen porcentaje. Eso también está referido al número, el tipo de revista, si está indexado o no está indexado. Entonces, justamente ustedes tiene que haber ese objetivo de poder publicar en una revista indexada, ¿ya? De manera que al momento de publicar se pueda visualizar acá, ¿ya? Como les mostraba en un primer momento, bueno, yo tengo algunas publicaciones que de alguna forma esperemos que aporte a este tipo de ranking, ¿no? Estamos en el 120. ¿Y al final, cuántos países son? 243. Entonces estamos casi en la mitad, ¿no? Sí, casi en la mitad. Tenemos que seguir publicando. Justamente aquí se ve la realidad, que dentro de los derechos de autor, producción intelectual, derechos de autor, todavía nos falta. Ahora, aquí viene un detalle, ¿ya? El primer momento que ustedes se han publicado, ¿ya? Excelente, tiene una publicación, una revista, pero existe otro espacio. Yo por lo general lo englobo en dos momentos. El primer momento es la publicación, que me acepte una revista, que me he cumplido con todos los requisitos, que tiene que estar en norma APA, norma Vancouver, tiene que tener un estilo bibliográfico, tiene que cumplir con la estructura, con el IMRIT, con el IMRAT, dependiendo la revista, si también va a ser de qué tipo de publicación, si es de investigación, si es un artículo de revisión, ¿ya? Y el artículo de revisión debe tener dos espacios también para poder presentar. Justamente eso tenemos que establecerlo muy bien, ¿ya? Ahora, el primer momento es la publicación, ¿ya? Si él logra publicar, excelente. Pero viene el otro momento que es el impacto, ¿ya? Vamos a tomar aquí como ejemplo, a ver, sin que nos podamos ofender, por ejemplo, a Johnny Rojas, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que Johnny tiene una publicación. Le ha costado publicar a Johnny y lo ha publicado en una revista indexada, ¿ya? Lo importante es que esté indexada en primer momento. Y como tiene una publicación, ha sido tan interesante toda su investigación que ha tenido 100 referencias, 100 citas, 100 personas de todo el mundo han realizado la referencia o la cita a Johnny. Fíjense que con uno ha tenido ese tipo de citas, ¿ya? Y aquí es lo que nos muestra también, ¿no? Las citas del documento. De todos los documentos se tienen estas citas. Y en el caso, vamos a suponer que aquí existe otra persona más que se llama Juan. Juan tiene 50 artículos que lo ha publicado internacionalmente. Propiedad intelectual, derecho de autor. Pero Juan, de los 50, le han citado solamente 20. Entonces ahí viene un dato importante, ¿no? ¿Cómo puede ser que el nivel de impacto para Juan, que tiene 50, solo tiene 20 citas? Pero para Johnny, que tiene solo uno, creo que ya se escapó Johnny. Vamos sí, Johnny tiene una publicación y tiene 100 citas. El nivel de impacto es bastante alto, Johnny, a comparación de Juan, que tiene muchas publicaciones, pero tiene pocas referencias, pocas citas. Entonces, por eso yo lo englobo esos dos momentos. Muchas veces al momento de elegir nuestro artículo para publicar, tenemos que pensar en el nivel de impacto que pueda tener, ¿ya? Y eso es lo que viene a continuación, ¿ya? Entonces, esto, fíjense, se refiere a lo siguiente. Yo voy a hablar ahora el ranking por revista, ¿ya? En primer lugar se encontraba Estados Unidos, y fíjense que en primer lugar, en
en el impacto de la revista se encuentra Estados Unidos con sus revistas clínicas de cáncer. En segundo lugar, ya no se encuentra Estados Unidos. A lo perdón, ya no se encuentra China. Entonces, eso es lo que les indicaba. No por el hecho de que tenga muchas publicaciones, el nivel de impacto es directamente proporcional. No, va a cambiar. ¿Ya? Justamente por acá yo pienso que nosotros estamos un poquito lejos. A ver, vamos a ver. Fíjense que son los otro tipo de países los cuales están a la cabeza. No sé si tiene para mostrar todo de una, para que lo podamos apreciar. Creo que no. Bueno, entonces por ahí, dando ya una revisión, vamos a poder encontrar alguno que se... Miren, ahí China apareció recién, no sé si estoy mal, está en el número 300, ¿ya? Entonces ahí fíjense que tiene, pero el número 300, pero está segundo en publicaciones. Entonces el nivel de impacto todavía no está, no está relacionado con el nivel de, o el número de publicaciones. Pero bueno, entonces, eso al momento de hacer una publicación debemos tratar de tomar en cuenta, ¿ya? Yo me voy a tomar la molestia de ver un poquito eso en el sentido de algunas publicaciones que yo tengo, ¿ya? Por ejemplo, donde estoy, creo que es este. Bueno, mm, con este número, bueno, que he logrado alcanzar, por ejemplo, un artículo que yo tengo, fíjense que tiene 630 citas. Uno, entonces es lo mismo que les explicaba. Van a encontrar varios investigadores que puedan tener 100 y puedan llegar a 630, pero de todos los 100. Entonces, justamente es esa relación que podríamos alcanzar, ¿ya? Bueno, entonces, con eso ya estamos cerrando lo que es esta primera parte y vamos a hacer nuestra práctica, ¿ya? Nuestra tareita número 1. Entonces, nuestra tarea número 1 consiste en elaborar, simplemente vamos a abrir un documentito en Word, ¿ya? Vamos a Word y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dar nuestros primeros pasos para poder hacer nuestro artículo, ¿ya? Estamos simplemente con algunas ideas. Entonces, vamos a tomar en cuenta parte de nuestros trabajos que ya tenemos. Seguro que ya muchos ya tienen trabajo ya avanzado para la misma defensa. Entonces, en un documento Word o PDF hay que hacer el planteamiento del problema. Vamos a hacer un planteamiento del problema, ¿ya? Luego vamos a ver el objetivo principal y vamos a colocar el título del trabajo o del artículo, ¿no? El título del artículo. ¿Ya? Aquí ponen su nombre. Voy a llamarme Juan Pérez. ¿Ya? Coloco un problema que me gustaría encontrar, determinar. Bueno, existen ya varios investigadores que ya han elaborado, han realizado un trabajo de campo, entonces podríamos extraer parte del trabajo de campo que ya tenemos, podríamos realizar un trabajo de un artículo de revisión, ¿ya? Que también lo vamos a ver la siguiente clase, pero aquí planteamos algunos elementos bien puntuales. Podría ser cuál es el nivel de incidencia de la comida chatarra en la población mayor de la ciudad de La Paz. Ya, eso es un ejemplo. Obviamente que hay que mejorar mucho más, pero sin embargo es ahí algo para que lo podamos, para que tengamos idea de qué es lo que queremos hacer. ¿Ya? Ahí alguien me dirá, pero disculpe, yo formulo mi problema de otra forma, está bien. Ustedes muy bien saben que en investigación científica no existen verdades absolutas y inclusive creo que tengo acá el libro, sin ir muy lejos, formular problemas, formular, no sé si está, no, no está. Voy a traer la siguiente para mostrarles.
Mis libros, no está a la vista, no está. Existen libros, cómo formular un problema, qué elementos, todo lo demás. Pero si no me equivoco, ya lo han de ver también en metodología de la investigación. Luego tengo un objetivo principal, entonces puedo colocar, el objetivo principal va a ser determinar el nivel, ¿no? Determinar el nivel de incidencia de la comida chatarra en la población, o en enfermedades, ¿no? La comida chatarra en enfermedades, tal vez ahí colocamos no transmisible, lo que corresponda, ¿ya? Comida chatarra en enfermedades, o de enfermedades en la población, ya. Solo es un ejemplo. Y el título podríamos colocar incidencia de la comida chatarra hasta ahí, ¿no? Solo es una pequeña sugerencia. Pues el trabajo consiste en esto, ¿no? Básicamente en presentar esto que de alguna forma me va a ayudar ya a establecer los primeros pasos para mi artículo de investigación, ¿ya? Ahora me tengo que ayudar, no puedo dejarlo esto ahí libre y lo voy a dejar sin trabajar. Entonces, ¿cómo me voy a ayudar? En el punto, aquí, voy a abrir pueden buscar ustedes, apoyarse en un buscador científico, por lo general yo utilizo el Google Académico, que es, bueno, el que se utiliza más, y voy a buscar algo parecido a lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que determinar si lo que estoy proponiendo, primero tiene un contexto ya que se ha investigado, porque va a estar dentro de un contexto eh, ya exploratorio que ya ha sido trabajado. Va a haber un componente descriptivo, que voy a empezar a ver la descripción de la realidad del trabajo que yo voy a desarrollar, ¿ya? Y colocamos acá, habíamos colocado incidencia de la comida chatarra en la salud, no sé, ahí lo estoy poniendo más, ¿no? Dice, expendio de comida chatarra en las instituciones educativas y su incidencia en la nutrición de los niños. Luego, impuesto al consumo de comida chatarra, sobre la implementación del impuesto a comida chatarra, consumo de comida chatarra y actividad física durante la pandemia. Entonces, fíjense que existe ya trabajos relacionados a esto, ¿ya? Ahora, entonces, significa que mi trabajo que estoy proponiendo, sí, existe. Tengo 14,000, bueno, que se perdió, 14,200 trabajos que ya han tomado en referencia a este elemento que estoy viendo, ¿ya? Quiero ser más preciso, los últimos 5 años, entonces le coloco acá del 2018 al 2024, o tal vez del 19, no hay problema eso. Al 24 no debe haber, pero ya generar muchos. Tengo 5,310. Entonces, fíjense que inclusive acá el trabajo existe de México, pero al ver ahí directamente no hay algo que me pueda indicar de Bolivia, ¿ya? Tengo que hacer el análisis, ¿no? Tengo que hacer un estudio documental, pero por lo menos a simple vista no se aprecia. Entonces, me da la impresión que podría ser un trabajo relacionado a este tipo de trabajos. Ahora, otro elemento que puedo ver también es en este sentido, fíjense que este tiene 6 citas, este tiene 2 citas, esos no tienen citas, ¿ya? También puedo ver acá, aquí tiene 16 citas, el nivel de impacto que tiene ese tipo de contextos, ¿ya? Ahora, ah, tal vez quiero a este trabajo asignarle un plus, ¿ya? Si puedo hacer un artículo de revisión, la siguiente revisión con detrito, puedo indicar algo adicional. Entonces, si le pongo inteligencia artificial para que, no sé, si me ocurre, si solamente por un momento. Entonces, tengo 2180. Inteligencia artificial para garantizar una vida sana y promover el bienestar. Recomendaciones. Entonces, me parece que ya tiene un plus. Me indica, estás viendo algo de la comida chatarra, es la auditoría de la inteligencia artificial o no. Entonces, puede tener una aceptación alta, un impacto sobre mi investigación.
Entonces, no me voy a restringir a que solo sea una cita. Puede aumentar las citas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a tener más citas para este término de trabajos. O puedo colocar simulación, puede ser también, no sé, por ahí, no sé, se me ocurre algo de simulación. ¿Qué tal si incidencias que me dan en la salud? ¿Qué tal si coloco aquí lo que habíamos hablado? Aplicaciones informáticas, aplicaciones móviles. ¿Qué pasa acá si te coloco con esto? No sé si existirá, pero existe, fíjense. Entonces ahí, a plan de negocio y participación de desarrollo de una aplicación móvil de bienestar nutricional. Por ahí alguien está buscando este tipo de trabajos y el hecho de que ya me hable de una aplicación móvil tiene ya otro tipo de impacto. Entonces, viendo estos elementos adicionales, va a subir o vamos a tener un plus, ¿ya? Para que tengamos ese impacto. Como les indicaba, el primer momento es poder establecer la posibilidad y la aceptación de una publicación. Y el segundo momento es el impacto. Entonces, ya más adelante vamos a ver también cuáles son los criterios de evaluación de un artículo. Entonces, tengo la posibilidad también de trabajar como par internacional. Entonces, reviso yo también artículos de otros países. Estoy trabajando con Colombia, con México, con Perú, con Guatemala, ¿ya? Entonces, justamente a mí me envían varios artículos para que haga la revisión y se tiene una serie de elementos en los cuales tenemos que atender y tener mucho, darle mucho énfasis para que pueda ser sujeto a su publicación. Y también los vamos a ver, vamos a compartir esa información para que ustedes también lo tengan y sepan, ¿no? Cuáles son esos ítems que hay que tener mucho cuidado. Entonces, veamos en relación a sus trabajos que tengan, también tomando en cuenta las líneas de investigación, pueden tomar de su trabajo que ya tienen, algún de su trabajo de campo, pueden utilizar eso y vamos a empezar a verificar o vamos a ver esos tipos de trabajos y de artículos que van a estar ya como una propuesta, ¿no? Para su publicación al final del curso. Entonces, el trabajo consiste en hacer este tipo de trabajitos, lo colocan su nombre, colocamos el planteamiento del problema, objetivo general y el posible título, ¿ya? Entonces ahí van a tener ustedes un posible título que nos ayude a trabajar. Bueno, en conclusión, esto es, ¿no? Lo que hay que presentar y van a poder presentarlo en el transcurso de esta y la siguiente semana. Bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo nuestra primera sesión. No se olviden que vamos a eh, construir todo el artículo hasta nuestra última sesión y de manera que puedan tener un borrador, la cual ya tenga que tener algunas revisiones que no sean de fondo, tal vez más de forma, y que lo puedan presentar a la convocatoria que vaya a salir para la presentación de artículos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta ya antes de podernos retirar. A ver, no sé si hay alguna duda, consulta. Doctor, una consulta. La evaluación, ¿qué día lo va a activar? Ya debe ser activada. Si no, mañana empieza, si no, el otro lo voy a revisar. Ya pueden realizar la evaluación, no hay ningún problema. Lo reviso enseguida, pueden hacerlo desde ahora.
Gracias, doctor. Bueno, entonces esperemos a que también esté la grabación y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Entonces que tengan un excelente resto de jornada, ¿ya? Y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Muy buenas noches, tengan ustedes. Y Delia, tal vez desea hablar. No, gracias, doctor, gracias por la clase, pero a veces surgen las dudas cuando estamos haciendo el trabajo, así que quizás tengamos que, no sé si podemos enviarle un WhatsApp o algo. Claro, sí, sí, no hay ningún problema. Pueden mandarme a mi personal y con mucho gusto vamos a poder atender cualquier consulta que tengan. Gracias, doctor. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Un gusto y seguimos compartiendo con todos ustedes. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches.